Buenos días, buenas tardes o noches, ingeniero Rómulo y compañeros. Nosotros somos el grupo número 10, nos toca hacer la réplica del grupo número 6. Los integrantes de nuestro grupo son Sandro Cortés, Fernando Yauli, Jennifer Cantos y mi persona Cristian Ochoa. La réplica sobre el tema que vamos a hacer es sobre la tipología del texto y otros temas más que vamos a abarcar en esta exposición. Con el tema tipología textual y técnicas de aprendizaje. Como primer subtema tenemos la lingüística del texto y la tipología textual. Desde que se constituyó a partir de comienzos del siglo XX, la lingüística se dedicó durante décadas al estudio del sistema lingüístico, centrando su estudio en la oración como su máxima unidad de análisis. Sin embargo, el estructuralismo con Ferdinand Saussure, como el generativismo con Noam Chomsky, establecen la distinción entre el langue parole el primero y entre la competencia y la actuación el segundo, dejando constancia el habla concebido como un acto individual en uso. A finales de los años 60 del siglo XX, se trasladan de la oración abordando el texto como unidad específica de estudio, dejando así apertura a las universidades europeas de la lingüística del texto. En el año 1970, en Constanza, durante el primer coloquio para sentar la base de las nuevas técnicas, se requirió como objetivo fundamental establecer técnicas de tipología textual para así atribuir diferentes tipos de texto. Esto queriendo decir que a partir de este año hubieron muchas técnicas en las que podías diferenciar textos textos como narrativos, como informativos, como argumentativos, entre otros tipos de textos que se van apareciendo a partir de este año con las universidades europeas que se van creando a partir de este año. O escrito del que se dé una información. Esto quiere decir que cualquier escrito que una persona puede tener es considerado texto, pero muchas veces puede haber un texto significativo o un texto que simplemente es informativo o comunicativo nada más. Un texto informativo puede ser un texto que te informa algo que se esté pasando en este momento en la situación del país o en cualquier situación que esté que con cosas verídicas. En cambio, un texto que simplemente sirve para comunicar puede ser algo inventado, algo que utiliza sátira y utiliza diferentes recursos en el que se va atribuyendo. En este tema están muchos escritores que nos dicen muchos conceptos de texto en el que se permite diferenciar cómo se lo considera de una manera escrita y que ya. Podemos saber que para el texto tienes tres dimensiones: la dimensión comunicativa, la dimensión pragmática y la dimensión estructural. Como dimensión comunicativa tenemos a todo acto que atribuye un hablante y un oyente, en el que se transmite un mensaje, en el que esta persona se puede comunicar, valga la redundancia, a la dimensión que estamos usando. La dimensión pragmática hace referencia a toda situación, puede ser económica o puede ser drástica que esté pasando un país o puede estar pasando, porque atribuye a diferentes informaciones o diferentes textos que se van unidando para dar un solo mensaje. Y la dimensión estructural que hace referencia mucho a la coherencia, porque puede comenzar desde un tema global. Pueden ser los animales y pueden irlo estructurando, ya sea por animales vertebrados, invertebrados, y así va desglosando diferentes temas, pero siempre otorgando la misma coherencia y la misma cohesión del tema principal del que se está hablando. Bueno, ahora vamos a ver las regularidades de los textos. El punto de mira en la lingüística textual son las regularidades que se pueden observar en cuanto a la organización de los textos. Dichas regularidades se manifiestan a través de los tipos de estructuras. Esto dijo Van Dijk en 1980. También tenemos la macroestructura, que es un contenido textual que se refiere a la organización global del contenido del texto, en cual organiza una coherencia para vincular las varias oraciones. También tenemos la superestructura, que también es entendido como esquema global y textual,
Es la estructura que representa la distribución de contenidos de orden para variar cada tipo de tipo textual. A nivel de cada oración textual, tenemos varios elementos, como dijimos, la macroestructura o plano de organización de textos, que corresponde a la coherencia semántica de las oraciones. Durante el proceso de la interpretación de textos, de estos modos de organización global de la información son muy útiles porque orientan al lector para la construcción de su breve reseña. Permite la creación de varias tipologías textuales y califica el texto dentro de un tipo concreto que responde a ese esquema, como son narrativo, descriptivo, expositivo y también los argumentativos. En cuanto a lo que es la macroestructura, es lo que nos permite procesar la información del texto y reconocer los géneros gracias a los asuntos tratados, géneros y tipos. Cuando se trata de estos dos aspectos, tratamos de clasificar lo que son tipos de textos. A menudo se utilizan las distinciones de términos en lo que es tipo y género. Nuestro modo de ver la distinción terminología es necesaria, tanto razones que atañen y esencia de la cuestión por las razones metodológicas que utilicemos y las didácticas que utilizan varios lectores y asimismo los narradores. Cuando se alude el concepto de género, es imposible obviar la contribución de Mikhail Bakhtin, quien desde la década de los 50 del siglo XX formuló la teoría de géneros discursivos como la señal del Siapucio en 1994, 14. Bakhtin, de una perspectiva semántica social, ha realizado uno de los mayores partes de estudios sobre la temática de introducir un concepto para realizar varias expresiones analógicas y así poder redactar un mejor texto. El conjunto de enunciados relativamente establece un ligado de esfera social determinada. Su concepto de lenguaje como objetivo ideológico social es la incursión y la preocupación por el contexto en el campo implícito. El planteamiento de Bakhtin sigue vigente hasta hoy en día. La luz lingüística textual y el análisis de discurso, cuando apuntan en 1979, capítulo 248. De hecho, diariamente producimos una gran variedad de textos que varían en los casos. Es diferente conversión de un debate televisivo o una carta de mensaje en el cual podemos narrar y es más visible, por lo que es en el caso televisivo es interpretado por varios actores o por un entrevistador. Los géneros de formas discursivas convencionales formadas históricamente en una cultura determinada se va contribuyendo a lo largo de un valor funcional. Por lo tanto, estos productos culturales son reconocer fácilmente los miembros de la comunidad y también los actores quienes interactúan en lo que es, por ejemplo, el aspecto televisivo. También tenemos un ejemplo de informar y persuadir. Como dijimos también antiguamente, la comunicación persuasiva tiene que ver con lo que son publicidades, las cuales intersectan y tratan de convencer al lector. Los géneros pertenecen a un tipo de tradición y sin embargo sujeta a la variación, es decir, puede cambiar o desarrollarse y responder a los cambios sociales. Esto explica la aparición de nuevos géneros, como son los tipos de realidades abstractas, lingüísticos, comunicativas, en principios invariables y por lo tanto constituyen repertorio cerrado de formas según la participación de cada tipo de texto. Como podemos ver, los géneros también varían dependiendo del tipo y la cantidad del texto, así como también podemos narrarlo de forma verbal y así mismo podemos hacerlo en forma televisiva y escrita. Buenas tardes, licenciado Rómulo Tejada. Mi nombre es Jennifer Alejandra Cantos Mero. Soy integrante del grupo 10. A continuación les voy a explicar la réplica del grupo 6, que le ha tocado el tema de exposición, que es el siguiente: el proceso de compresión de la lectura.
¿Qué es la comprensión? La comprensión dice que vamos a comprender el proceso que vamos a comprender la lectura. La lectura dice que es una destreza lingüística que se va a utilizar actualmente desde muchas décadas. En este proceso dice que vamos a utilizar pasos a seguir, como tenemos a continuación 3 pasos que vamos a conseguir proceso, que es el proceso de codificación, el proceso de cognitivo y el proceso de significados. Ya, en esto, el proceso de significados, codificación, dice que vamos a utilizar claves para así tener el proceso que vamos a tener la lectura. En el otro dice que vamos a utilizar los conocimientos que ya ha tenido el lector para que así comprenda la lectura. En el proceso de significado, aquí vamos a tener resultados ya de la lectura que se ha tenido de los 2 pasos anteriores. Gracias. Bueno, mi tema es esquema de tipología textual según la forma del mensaje. Dentro de lo que tenemos los tipos de textos, tenemos lo que son según la forma del mensaje. Tenemos los textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, textos argumentativos y textos dialogados. Para entender un poco mejor sobre cómo funcionan estos textos y cuáles son sus características, vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí tenemos un cuadro en el cual nos da la información de cada tipo de texto según su forma. Por ejemplo, en el texto narrativo, como su nombre lo indica, relata hechos, estos sean reales o ficticios. Por ejemplo, aquí podemos tener modelos como novelas, cuentos y fábulas dentro de los que son textos narrativos y responden siempre a un qué ocurre. De siguiente tenemos los textos descriptivos, los cuales son que cuentan objetos, personas y lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que describen un lugar, un objeto. Por ejemplo, si describimos la forma de un balón, diremos que es redondo y etcétera, ¿no? Describe la forma de los objetos. Responde a la pregunta de cómo es. Y aquí tenemos, por ejemplo, guías de viajes, cuentos y novelas también incluyen. También tenemos el texto dialogado. Reproduce literalmente las palabras de los personajes. Esto se podría decir, por ejemplo, los cómics o a veces las viñetas que vemos en los periódicos donde personajes ficticios tienen diálogos entre sí. Esos vienen a ser los textos dialogados, ¿sí? También tenemos los textos expositivos, que es prácticamente lo que estoy haciendo en este momento, exponiendo hacia ustedes. Explica y transmite información de forma objetiva. ¿Qué es y por qué es así? Por ejemplo, tenemos modelos de libros de textos, artículos de divulgación y textos científicos. Tenemos el texto argumentativo, donde defiende ideas y expresa opiniones. Por ejemplo, cuando se hace la presentación de una tesis, se defiende la idea del autor de la tesis o de los autores de la tesis, defienden con argumentos lo que tienen en ese modelo de tesis. Responde a qué pienso y a qué te parece, artículos de opinión y críticas. De las técnicas de aprendizaje, tenemos que tener un curso estructurado, seminarios, talleres, proyectos, pasantías y trabajo especial de grado. Todo esto se llevará a futuro para que nuestra carpeta o estructura curricular sea completa. Dentro de esta estructura curricular tenemos que tener los cursos estructurados, tenemos que tener 8 seminarios mínimos, tenemos que tener 4 talleres, 2 proyectos, una pasantía y un trabajo especial de grado. Con esto nuestra carpeta curricular a futuro estaría lista. Con eso termino mi exposición y muchas gracias.